7:35 de la mañana, otro tema de gran interés. Vamos a hablar de salud con Andrés Monasterios, quien es doctor especialista en medicina deportiva con estudios en el Elkhart General Hospital en Indiana, Estados Unidos. Oye, uno siente orgullo cuando puede conversar con gente preparada, gente nuestra. Y vamos a hablar de los dolores articulares, cuáles son los tratamientos, cuál es el manejo recomendable. Oye, comencemos por expresar el origen. ¿Qué es un dolor o es consecuencia de que un dolor articular, no? Sí. Buen día, gracias. Gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo a todos tus radioescuchas, a todos los televidentes. Sí, bueno, la palabra dolor articular o la palabra dolor en general es algo que pues, nos acompaña a la mayoría de las personas. En algún momento nos va a doler alguna articulación, en algún momento nos va a doler algo. Pero es muy importante, yo creo, que entender que el dolor articular tiene generalmente dos orígenes. Un origen de desgaste, un origen de que progresivamente, por distintas causas, por tu actividad de tu vida, no es lo mismo, por ejemplo, un futbolista profesional a una persona de trabajo de oficina, estás sobreusando tu articulación. Por ejemplo, una persona que hace o tiene un problema de alineación mecánica de tu miembro inferior, tu pisada, el sobrepeso también es hoy en día en nuestra sociedad, donde hay un problema metabólico muy importante, es un factor contribuyente a la lesión del desgaste articular o a la lesión del cartílago articular, y no solamente por la sobrecarga que implica el sobrepeso, sino que también tiene que ver mucho con el exceso de adipocitos de la célula grasa. Ese exceso produce unas sustancias químicas que se llaman adipoquinas, y ellas se depositan en las articulaciones. Entonces, hay un doble efecto en la obesidad en el tema articular. Y lo otro, antes de un desgaste, puedes tener lesiones traumáticas puntuales. Los atletas o los deportistas, hoy en día hay muchos más jóvenes incorporándose a nivel alto en el deporte. Los ves hoy en día profesionales que son menores de edad, están exponiéndose mucho antes o con mucha más antelación que otras épocas al deporte, sea el fútbol, sea el básquet, cualquiera de estas actividades que son deportes de contacto, de cambio de dirección brusco, donde pueden haber lesiones puntuales articulares o ligamentarias alrededor de la articulación. Entonces hay una gama de posibilidades que hay que evaluar muy, muy bien en cada caso, ¿no? Y en cada caso generalmente, o en la generalidad de cada caso, ¿cuáles suelen ser las respuestas más eficaces? Y además, mientras te escucho, me viene a la mente la palabra crónico, ¿no? Cuando las cosas ya no tienen retorno. Sí, es lo más frecuente. La verdad que la evolución crónica de las lesiones es lo común. Y sí, tú dijiste algo importante. Ya una vez, por lo menos hasta el día de hoy, cuando una articulación empieza a dañarse o empieza a entrar en desgaste o en osteoartrosis, que es el nombre ya un poco más científico, más médico, traumatológico, no hay manera de retroceder lo que está desgastado. Pero sí hay formas hoy en día con la bioingeniería de buscar enlentecer ese avance del desgaste, inclusive mejorar ese ambiente inflamatorio que se genera en esa articulación. Una vez que empieza el desgaste, se genera un ciclo inflamatorio que va adelantando o acelerando ese proceso. Hoy en día, con la bioingeniería podemos cortar un poco ese proceso inflamatorio y mejorar ese ambiente en ese paciente para que de alguna manera vuelva otra vez a su actividad, no quede excluido de mantenerse activo y darle un poco más de longevidad a esa articulación en especial, ¿no? ¿Qué recomendación para prolongar en lo posible la salud de esas articulaciones? Sí. Porque venimos de un trabajo, en este programa siempre hay como una coherencia, ¿no? Claro. Venimos de un trabajo donde se habla precisamente de la economía dorada, del adulto mayor, ya cuando pisas los 60. Así es. Y eso, mire, incluye lo físico. Total. En el mejor de los casos, la prevenible estado de la vejez, porque no todo el mundo llega a esa etapa. Así es. Es una bendición. Así es. Y llegar bien, que creo que es un poco eso. Lo más importante. No es tanto lo que vamos a vivir, sino eso que vayamos a vivir, que nos toque, sea de la mejor manera posible y lo más independientemente posible, ¿no? Exacto. Y eso se construye. Es decir, la vejez, que ojo, hay algunos científicos bastante radicales hoy en día que hablan que la vejez es una enfermedad en sí misma. Es decir, en los códigos genéticos no existe realmente el envejecimiento celular. Parece que algo durante la vida que hacemos hace ese clic
de empezar a la célula a envejecer. Y hoy en día hay mucho dinero detrás de la investigación científica sobre longevidad, que es una palabra que hoy en día se está usando mucho, y tiene mucho que ver un poco con, bueno, ¿qué hacemos durante la vida que genera y que activa ese reloj biológico o que acelera el reloj biológico? Tú me haces recordar gente que dice que uno no se enferma en la vejez. En la vejez te pasan la factura de lo que hiciste cuando eras joven. Tal cual. Es lo que estás diciendo. Absolutamente. Yo estoy absolutamente convencido, porque independientemente de que uno es traumatólogo y veo lesiones deportivas, lesiones articulares, hoy en día uno trata de ver la medicina un poco más integral. Es decir, un paciente va al consultorio y te dice, mire doctor, me duele la rodilla. Ajá. Ok, quíteme el dolor. Ok, tengo muchas alternativas biológicas, tal vez no quirúrgicas o compensadoras de la cirugía. Pero hay que ver ese integral del paciente. Si ese paciente tiene un problema metabólico, tiene una obesidad muy importante, su alimentación, cómo están sus niveles hormonales, cómo está su vitamina D. Tengo problemas de calcio, doctor, tengo problemas de osteoporosis. Bueno, ¿cómo está tu vitamina D? ¿Cómo está tu vitamina K? Es decir, ¿cómo están todos esos factores alrededor metabólicos, de laboratorio, tu peso, para realmente darte una ayuda a mediano y largo plazo? No es solamente vemos la rodilla o vemos el hombro como con un tubo, no, hay que ver un poco más amplio ese espectro para realmente ayudar al paciente, ¿no? Mira, y articularmente parece que es recomendable, convienen estas cámaras donde la gente se mete, se acuesta, no sé cómo se llaman técnicamente. No sí, hiperbáricas. Ajá. Que aumenta la presión de oxígeno. Eso ayuda en cicatrizaciones, en rehabilitaciones. Sí, porque definitivamente que la vida de la célula es el oxígeno. Pero para que eso se dé en la célula necesitas un motorcito interno que se llama la mitocondria. Y la mitocondria es la que produce el ATP. Y el ATP es la vida de la célula. Entonces, hoy en día, el tema longevidad va buscando cómo hacer que en esa célula esa mitocondria se mantenga activa, ¿no? ¿Y cómo ayudamos esa mitocondria? Oye, palabra clave. Sí, estamos muy celular, pero de ahí podemos ir de lo micro, podemos ir a lo macro, ¿no? Yo creo que hoy en día esa bioingeniería nos ayuda y nos da herramientas, como te digo, biológicas u ortobiológicas, cuando hablamos de traumatología, que pueden ayudar a estos pacientes a mejorar su dolor, mejorar el ambiente inflamatorio, recuperar su actividad y evitar muchas veces la cirugía. Y cuando hablamos de ortobiología, hablamos muchas veces de sustancias que tú mismo puedes producir en tu cuerpo y que pueden ayudar a estimular esa regeneración celular. Oye, qué interesante conversación, Andrés, doctor especialista en medicina deportiva. Espero que pronto regreses. Claro que sí. Con estudios en el Elkhart General Hospital en Indiana, Estados Unidos. Me decías que alguna vez volamos juntos. Así es. Pero no nos conocimos en ese entonces. Así es. Mundo chiquito. Sí. Mira, un gran abrazo y gracias, qué interesante y interesante por comprensible, por útil, aplicable todo lo que has dicho. Hasta pronto. Un placer. Un gran abrazo igualmente. Muy amable. Ya venimos, amigos.